Pues primero que nada, buenos días. Muchas gracias por la invitación para volver a recordar algo de lo que es el rey de los deportes, ¿no? El que tanto nos apasiona, porque cada quien tiene su deporte favorito, pero en lo personal y muchos de nosotros compartimos la afición al béisbol, que es llamado el rey de los deportes. De recuerdo del centenario, creo que podríamos empezar cuando era el Ricardo Castro Flores, que ese fue un pitcher tabasqueño que brilló mucho y en homenaje a él le pusieron en aquel entonces el, este, vamos a decir, parque de béisbol, es Ricardo Castro Flores. Ya después, allá en el 64, cuando don Carlos Alberto Madrazo era gobernador del estado, se inauguró aquí, se ordenó pues que se construyera aquí el parque de béisbol. Eso fue en honor a aquel juego, tú recuerdas, aquel juego de las 30 entradas entre el equipo de los tecolotes de Atasta y y el equipo de Telégrafo. Fueron que jugaron 30 entradas. Lo que destacó ahí es que los dos pitchers tiraron las 30 entradas. Un abismo, si tú lo observas en el momento actual, que no tiene comparación, que ya en ligas mayores, por ejemplo, ya lanzaste como pitcher 100 lanzamientos, hiciste 100 lanzamientos como pitcher y hayas tirado 4 o 5 entradas, ya tú te salías, ¿no? Porque ya, no, ya el brazo después se cansa, dice los que lo administran a los peloteros, ¿no? Sí. Pero en ese entonces no había límite, para empezar, límite de tiempo. Y el otro importante, las 30 entradas. De entradas muy prolongadas, la otra que se recuerda que se tiró en Liga Mexicana, la tiró un muchacho de apellido Ríos. Ese tiró 27 entradas. Él, él nada más. El otro equipo contrario era en Liga Central, donde se formaban los peloteros que llegaban a Liga Mexicana. Ese fueron 27, pero aquí fueron 30, que fue Panchín Mayo por parte de los Tecolotes y por parte de Telégrafo Daniel Quevedo. El manager de Tecolote lo recuerdo porque fue muy amigo mío, fueron amigos míos porque el manager, el manager fue don Tino Pérez y el que lo apoyaba don Máximo Hernández, que le decíamos don Max. Como nosotros jugamos béisbol llanero, que se le conocía, pues ahí don Max en muchas ocasiones fue manager de nuestro equipo. Por eso, y con don Tino, pues don Tino muy reconocido porque él fue de los que participó como manager. Y después, ya cuando se retiraron retirado de esa actividad, fue el que organizaba los torneos de béisbol de la Liga de Atasta, que habían dos ligas, la del centro, que la dirigía o la patrocinaba don Manuel Arceo, que fue un señor muy conocido, muy querido, y por parte de la Liga de Atasta, don Tino Pérez. De la Liga de Atasta te podría decir que recordamos de ese juego porque lo tratamos, jugó con nosotros Maro, el de un restaurante muy conocido que hay aquí. Este, es- Conocimos jugó con nosotros Temo Martínez, el negro Bando que era catcher, entre otros, y del Telégrafo, pues el que jugó con nosotros fue el gato Muñoz, le decían, él era tercera base. O sea, hubieron muchos peloteros destacados en ese tiempo que si las oportunidades se hubieran dado, como en el momento actual, hubieran llegado mínimo a Liga Mexicana. Y entonces, en honor a ese juego, es que Carlos Madrazo decide aquí hacer el estadio. Precisamente en honor a eso se hizo el Y día. finalmente, Ricardo Castro, me imagino que aunado a ese juego que fue histórico, que trascendió a nivel nacional incluso y lo seguimos recordando, seguramente hubieron antes también grandes batallas
beisboleras. El punto al que voy, Paulino, es que, bueno, era como el epicentro, ¿no? De la práctica del béisbol ya a un nivel avanzado aquí en Tabasco, esta zona, ¿no? Sí, por supuesto. Tú recuerdas que aquí hubo la Liga Pirata que le llamaban, Ujú. porque eran jugadores de Liga Mexicana que venían a jugar a Tabasco porque les pagaban una cantidad mayor en el ámbito económico. Aquí vimos jugar a los Camacho, a Moy y a Ronnie Camacho. Eh, También recordamos peloteros tabasqueños como el Narno Cupil, que era pitcher, que le decían bola de humo, y otro, Nicolás Correyú, de Comalcalco, que era un centerfield natural. Pero sí desfilaron mucho la Gallina Peña como catcher, también jugó aquí en Tabasco, y hubieron muchos jugadores que se recuerdan porque dieron todo, don Cuco Toledo, que es una leyenda que estuvo muchos años vigente en el béisbol, un caballero del diamante, le llamaban el caballero del diamante, porque cuando, por ejemplo, lo ponchaban con un strike que él consideraba que no era strike, pero la falla se equivoca, como nos equivocamos todos los humanos, ¿no? Él, en lugar de protestar, agarraba y con el bat lo agarraba por lo grueso y con la punta del bat le golpeaba el home. Esa era su protesta. Por eso le llamaron el caballero del diamante. Paulino, ¿cómo recuerdas tú la efervescencia cuando se empieza a hablar de que se iba a hacer ya un estadio grande, un estadio profesional de béisbol? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de decir, pudiera haber béisbol de mayor nivel, de la mano de la creación del estadio llega la Liga del Sureste? ¿Cuáles son esos primeros indicios que tienes y que te llegan a la mente de ese gran estadio que se planeaba construir? Pues la verdad que desde el momento en que se dio a conocer la noticia, la afición, los aficionados lo vieron con muy buenos ojos. Fueron de las cosas que don Carlos hizo, de tantas obras que hizo, que él creó la ciudad deportiva, que fue, según se dijo, se comentaba, fue una donación que hizo don Matías León para que en este lugar, en esta extensión, se construyera lo que se le llamaba la ciudad deportiva. Y ahí se construyó el estadio. El proceso de Eh, construcción, me imagino que sí. la gente lo vivió con mucha expectativa. Sí, mucha expectativa. Aquí, yo digo, en lo personal observo un detalle. Aquí el aficionado conoce. Si tú le das un equipo ganador, un equipo que esté metido en la pelea, tendrás el estadio lleno. Pero si lo quieres sorprender con un equipo que no llena la expectativa, el aficionado se retira porque conoce. Sí. Oye, Paulino, antes de Liga Mexicana llega la Liga del Sureste. Seguramente tocó vivirla ya como joven espectador. Era también un gran espectáculo, ¿no? Como lo que se avecinaba ya después con Liga Mexicana, pero esos 60s y principios de 70 la Liga del Sureste dominó pues esta zona del país. Sí, y esa Liga del Sureste la impulsó don Carlos Madrazo. Y él fue el que trajo aquí al equipo para que jugara aquí, puede decir, el equipo que representaba al centro, porque habían varios, había el de Coatzacoalcos, estaba el de Campeche, el equipo de aquí. El equipo de aquí pues tenía muy buenos jugadores. No sé si recuerdas, cuando menos en la estadística estaba un pitcher que se llama, si vive, Concho Cruz. Ese muchacho lanzó un juego donde solo le dieron un hit, pero desgraciadamente ese hit fue jonrón y le ganaron el juego 1-0. Se decía que lo tuvieron que estar motivando mucho porque le bajó su autoestima con ese juego, pero son cosas del béisbol. Claro. ¿Recuerdas venir a esos juegos de la Liga del Sureste? ¿Cómo era la afición? ¿Llegaba la gente? Te digo, estaba lleno el estadio. Aquí de los espectáculos, digo, de las cosas bonitas que se veía, pues, como espectáculo era cuando venía el Cananea Reyes, que en paz descanse, un señorón del béisbol. Ese es,
le empezaban los aficionados a gritar, pues, como aficionado, que cananea, que no sé, y agarraba y se quitaba la gorra y los saludaba así. A la par de que, bueno, se va a Liga del Sureste, llega Liga Mexicana en el 75, efímeramente vuelve para el 77. Ahí empieza a figurar ya Paulino Zapata como parte de la crónica, o cómo se fue dando eso. Cuando llega la Liga Mexicana aquí, que fueron los Cardenales de Tabasco, todavía veníamos como aficionados. Eso sí, no nos perdíamos ninguna serie, porque aquí estábamos metidos. Ya cuando empezamos a participar fue cuando los Plataneros, porque ahí ya fue nuestra participación directa. Y te cuento en una anécdota de radio. Antes en radio no era tan fácil entrar y empezar a incursionar, por ejemplo, en el caso de como en el béisbol como comentarista. Era una cosa muy difícil, ¿no? La XBA de aquel entonces, que era la que transmitía, tenía pues ya su equipo, estaba Pedro Romero, estaba Gaspar Santos, estaba el señor Rodrigo Landero, que eran los comentaristas. Los cronistas, antes de esos, cuando menos te han contado de un cronista, don Chente Zapata, Sí, claro. y don Facultades, que también fueron cronista deportivo, don Chucho Nazar, ¿sí? Fueron de los cronistas deportivos de aquella época. Pero ya cuando los ganaderos, cuando los plataneros, ya estaba Pedro en la crónica, estaba Rodrigo Landero, y en los comerciales estaba mi compadre Gaspar Santos, entre otros. Después, pues ya nos fuimos colando, tu servidor, Sebastián Ruiz de la Cruz, después llegó Chilo Hernández con nosotros, el licenciado Cecilio Hernández, que cariñosamente le decimos Chilo, ¿no? El otro día Paulino hablaba respecto al tema del cronista tabasqueño, ¿no? De que desde antaño ha habido talento en ese sentido, ¿no? Ustedes son como, ya hablabas ahora de Chucho Nazar, de Rodrigo Landeros, y después la generación de Pedro, donde viene usted también, Gaspar, Sebastián. Siempre fue Tabasco como un semillero interesante de narradores, y bueno, se escuche feo con todo y que los equipos no trascendían mucho, el narrador tabasqueño tenía su lugar bien ganado en el plano nacional, ¿verdad? Sí, fíjate que sí, y sobre todo mucho cariño por parte del aficionado, porque llegabas y te saludaban con mucho afecto, había mucho respeto. Había mucho Sí. respeto. Oye, Paulino, cuéntanos qué evidencias, qué te deja, porque nos decías que es plataneros, toda la época de ganaderos, más sin sabores que victorias, pero creo que la motivación de narrar un nivel de béisbol, porque luego no siempre es que el equipo estaba de casa, el rival también cuenta y el rival también ofrece espectáculos, ¿no? Claro que Esas sí. vivencias. Tú sabes como cronista que uno no puede ser en ese momento alguien así como que diga mi equipo, por decir, por citar un ejemplo, los plataneros, en mi equipo los plataneros. Tú como cronista tienes que ser neutral y tienes que narrar la jugada conforme dándole, como tú dices, el lugar que le corresponde en el momento de la jugada. eh, se viven grandes momentos. ¿Cómo era el estadio en el 77, 78 cuando empiezas a narrar? ¿Qué diferencias, por ejemplo, puedes hablarnos de ese estadio al que te tocó dejar cuando por circunstancias de la vida ya no continúas en la crónica? ¿Hubo una evolución del estadio o tardó en darse? No, definitivamente sí hubo. El Estadio del Centenario, el original, se fue agrandando, porque antes la parte de lo que es el center field, right field, estaban más cerca. Como la afición era concurrida, entonces hicieron una extensión en la parte de los fielders. Ahí hasta allá se extendió el Centenario. Que en ese entonces ya fue cuando dentro de lo que se recuerda del béisbol se dio el jonrón más largo que se ha dado aquí en el Centenario, que fue el que dio Nelson Barrera, ¿no? Un batazo de jonrón que cayó en lo que es la autopista. Hasta allá llegó el batazo. Oye, Paulino, hay una
y de las grandes historias del centenario del béisbol profesional de Liga Mexicana en Tabasco están esos Plataneros del 79. ¿Qué recuerdas de ese equipo que calificó a playoff? Estaba un equipo muy balanceado. Fíjate que se veía, pues, que más que nada que se le echaba gana, se quería llegar y se llegó, porque y se llegó porque se conquistó. Pero dicen, nosotros no nos consta, pues, tú sabes que se filtran informaciones, ¿no? En el sentido de que cuando se dio el playoff, no, la directiva del equipo de aquel entonces no quiso recompensar a los peloteros, porque ellos argumentaban que lo que se les pagaba era por la temporada, pero que en el contrato no estaba contemplado si llegaban a finales. Que eso, en el momento actual, pues ya tú lo ves, pues sabes, el equipo por ejemplo, que llega a las finales tiene una compensación. En aquel entonces no se daba. Ahí dicen que se escribió la historia porque hubo un momento en que no le echaron ganas en el juego decisivo, que lo estaba lanzando Mike Nagy precisamente, pero creo que ya estaban de acuerdo los mismos peloteros. Un lanzamiento que hizo que no tenía por qué, hubiera por decir un pass gol, ¿no? El catcher como que no le echó todo y un pass gol. Y ahí fue la clave para, esa jugada fue clave para que no conquistaran el campeonato. Realmente era un equipo fuerte, Puebla era un equipo muy fuerte que Sí, siendo campeón. sí, fue, exactamente. Son de las vivencias interesantes. Bueno, Julián Mansur, que en paz descanse, nos recordaba que sí que estuvieron conflictos severos hacia la parte final, una ruptura entre Nagy y los otros extranjeros, Rommel Cana Sí. e Ismael Oquendo, fractura todo, ¿no? Pero a final de cuentas, esa temporada sí abre el camino a una afición que se volcaba, nos hacía Julián que se ponían tribunas extras. Así es. Hasta en los árboles que estaban al fondo del parque, hasta ahí se subía la gente a ver el juego. Y ese Plataneros, Paulino, generaba la expectativa de que era un equipo que podía competir fuertemente en los siguientes años y lamentablemente no se da, ya no se logra volver a calificar en playoff. ¿Qué crees que sucede? Pues yo creo que a partir de ese momento ya como que las cosas se fueron ya no dando con las mismas expectativas, con el mismo interés. Cuando se llega al playoff, pues ya se dieron otras circunstancias, yo creo que hasta circunstancia política, porque en ese entonces estaba de presidente don Carlos Salinas de Gortari, el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Fuimos a un acto de solidaridad, ahí me tocó conocer Los Pinos, porque no lo conocía, pero fue un avión especial, fue hasta el obispo de Tabasco en ese entonces, y recuerdo, como parte de la anécdota, que el licenciado Carlos Salinas dijo en aquel entonces, es que Manuel, porque era don Manuel Gurría el gobernador, insistes en que Tabasco sea campeón de béisbol. Algo se filtró, ¿no? puede ser. Cuando el equipo cambia de Plataneros a Ganaderos, ya Beto creo que ya andaba metido en el tema de Plataneros, que hoy toma el equipo. ¿Cómo vive el narrador, los narradores de esa transición y mantenerse, ¿no? Todavía como la XC va como la estación oficial, ¿verdad? Yo quiero decirte que como parte de un equipo de la transmisión hicimos un gran equipo. Un gran equipo porque había mucho compañerismo. Nos echábamos la mano unos con otros. Es decir, en el aspecto de que si algo observábamos que no lo estábamos haciendo bien, te criticaban, pero nos criticábamos con una crítica sana, no malintencionada. Y había un compañerismo muy, 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 muy grande. Y finalmente, hablamos del talento del narrador local, pero luego las directivas traían que sea Enrique Kerlegan, que sea José Domingo Septién,
Y eso tampoco genera ningún divisionismo, creo que al contrario, yo recuerdo las crónicas de pequeño y se escuchaban muy fluidas, muy bonitas, pues como que se adecuaron bien los locales, como, digamos así, entre comillas, las figuras que podía traer de la crónica de fuera, que también se adaptaron rápido. Fíjate que Enrique y el mulato de Córdoba llegaron cuando Tabasco precisamente estuvo a punto de ser campeón. Cuando llegó el playoff fue, ahí vino incluso el que tenía, Zúñiga se apellidaba el locutor, que tenía que era el grabador exclusivo de la Superior. Ese vino para los comerciales y a Pedro, que era prácticamente el cronista oficial de aquí, le dieron su oportunidad, pero muy relativa porque la tuvo el mulato y la tuvo Enrique. Y a raíz de ese campeonato, de esa temporada, ya fueron contratados y llegaron aquí el mulato. Y después llegó Enrique. Sí, porque se involucra la Sí, cervecera. sí, sí. Sí, me tocó todavía eso hacia el final, que la cervecera eso, que contrataba no solo aquí en Tabasco, a nivel nacional, un grupo de cronistas para colocar en todas las plazas. Sí, es correcto. Paulino, esa época de ganaderos, ¿qué recuerdas? Mucha gente dice Steve Howe, no sé, ¿qué te dice a ti esas 5 años con Beto Tapia al frente? Pues fue una época muy bonita. Beto siempre se preocupó, don Beto siempre se preocupó. Digo Beto porque le decíamos de cariño de Beto. Don Beto siempre se preocupó por tener un equipo ganador y no le importaba lo que le costara. Él te decían, oye, Beto, se necesita un pelotero, lo ando buscando, no te preocupes, tengo 5,000 novillonas allá en el rancho que eso lo respaldan. Lo decía en broma quizás, pero no, y no tanto en broma porque don Beto ha sido de la gente que económicamente, bendito Dios, siempre estuvo bien. Sí, y bueno, tal lo demostró que te justificaba, que Sí, a la retoma, ¿no? A ese pelotero de ese gran nivel y que por detalles no se logra calificar a playoff. Me decías, Paulino, que ya sobre la época de Olmecas ya dejas el tema de la locución. ¿Qué sucede? ¿Pasa un poco lo que comentas, que entra a la cervecera a tomar mano o también usted decide dar un paso al costado y dedicarse a otras cosas? bueno, la realidad es que para empezar sí la cervecera entró y ya, como fue otra directiva, ya pues dijeron que iban a traer su equipo correspondiente, sus de cronistas y todo. Y ahí ya nosotros ya, como los toreros, emprendimos la retirada. ¿Siguió llegando a los juegos o hubo alguna molestia, algún tema de nostalgia por no venir o sí venir? Este, Espectador, pues, como espectador, y la verdad, no, ya no retorné. eh, pero sí volvió en alguna ocasión esporádicamente o ni siquiera. Pues cuando venían los Diablos Rojos del México, que es mi equipo favorito. Okay. Paulino, bueno, ¿qué le dice a usted el béisbol en Tabasco, el centenario? ¿Qué es? No solo como la casa del béisbol, para Tabasco en general, para la población. ¿Qué es este inmueble? Ahora remozado, lo que usted quiera. ¿Qué significa para Tabasco el centenario? Pues yo creo que es parte de la vida de Tabasco, porque lo que decíamos al principio, ¿no? Antes se jugaba el béisbol, pero faltaba el estadio adecuado. Llega un político visionario, que sabía lo que quería el pueblo, él sentía que la afición se merecía algo mejor y por eso hace el centenario. Y se ha mantenido, ¿no? Son Se ha 60 años. mantenido. ¿Qué le parece la remodelación? Me decía que no la conoce, pero ¿era necesaria o consideraba que el estadio podía seguir así? No, por supuesto que todo evoluciona, ¿no? Y era necesario eso. Los que me da mi hijo que siempre viene y los amigos que también platicamos con ellos, yo tengo la intención, si se me presta la vida, nuestro Padre Celestial, de venir a algunos juegos en esta temporada.
sobre todo cuando venga el México. Los Diablos Rojos de México. Bueno, que a final de cuentas no dudas en decir que es un equipo, tu equipo favorito y es muy válido porque, bueno, a final de cuentas el béisbol mexicano tiene casi 100 años, la Liga Mexicana en Tabasco llega en el 75, entonces muchos tabasqueños se arraigaron con otros clubes, ¿no? de otras partes del país. Fíjate que hace rato me platicabas que habías logrado por allí este, obtener el hit, el super hit, que eran las revistas de béisbol que se publicaban antes, Ándale, que en ella escribía Enrique Kerlegan, don Tomás Morales, que era cronista deportivo también. sí, claro. Entonces, en esa época del béisbol, de esa época cuando empieza el béisbol, pues tú recuerdas que los equipos que eran una rivalidad tremenda era el Águila de Veracruz, Diablos Rojos del México, que antes eran los Rojos, se llamaba Rojos del México, pero se cuenta que por algún aficionado en una ocasión en una de las torres de la luz puso un diablito y por eso le pusieron los Diablos Rojos del México. Y el Sultanes de Monterrey. En esa época del béisbol yo creo que ha sido de las mejores épocas del béisbol o una de las grandes épocas del béisbol. ¿Te acuerdas que vino don Lázaro Salazar, don Ramón Bragaña, que tuvimos la ocasión de conocerlo, de verlo aquí, como vino dirigiendo a los Leones de Yucatán? Esos fueron de los jugadores Bueno, y que consagrados. Salazar muere de un infarto en el Parque Delta y al día siguiente fallece. Así que fallece prácticamente dirigiendo. Sí, sí, sí. Es ¿No? cierto. Y Bragaña, que bueno, dice que es de los más grandes de todos los tiempos, junto a Martín Digo, ¿no? Sí, no, O sea, había. todas esas historias al punto que hoy en la Superhit la veían, ¿no? O Sí, sea, se me imaginaba y sí, soñaba. claro que sí. Estaba atento a que saliera la revista para comprarla. Y es que realmente era un referente, ¿no? Y Sí, pesaba lo que las plumas de esas revistas Hit y Superhit pesaban enormemente. muy, 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 muy bueno. Decías que fue una gran época del béisbol. ¿Cómo dimensionas el béisbol de antes al de ahora? Las comparaciones son odiosas, pero se hacen mucho. ¿Qué opinas? Fíjate que hay una diferencia, qué bien que tocas el tema. Para mí hay una diferencia muy grande. El béisbol llanero que nosotros jugamos, el que vimos jugar aquí, con el actual, hay un abismo bastante grande. Antes tú recuerdas que cuando menos en lo llanero, se le repito, se jugaba el béisbol, pero había el toque de bola, había el batido de corrido, había el robo de bases, que sigan habiendo, ¿no? Había, pero se daban, que se han dado muy relativas ahora en ligas mayores, el robo de home. Aquí había un jugador con Tabasco que le llamaban el Pepino Samar, que era shortstop. Era un corredor muy rápido y ese se robaba frecuentemente el home. Tenía que tener mucho cuidado el pitcher porque era se jugó un buen béisbol y un béisbol bonito. El que era tocador de bola, por lo regular, siempre se envasaba. Recuerdo de que nosotros vimos aquí jugar tocando la pelota al Rafael Barrón, que era catcher del México. Y ese tocaba la pelota, pero la tocaba entre segunda y primera. Y como entraba tanto la primera como la segunda, por lo regular siempre dominaba muy bien esa jugada. Pero hubieron muchos buenos jugadores. Hablando de eso, ¿cuál fue el mejor pelotero que tocó ver en el centenario? Difícil, quizás la pregunta, pero a lo mejor tienes algún favorito. Favorito, pues la verdad que es muy difícil, como tú dices, hacer una selección de esa naturaleza, pero en el ramo del picheo te podría decir que el que me convencía porque era muy buen pitcher, Mike Nagy. Era un pitcher muy... Y aunque hubieron otros pitchers excelentes. Oye, Héctor Espino, ¿qué tal? Héctor Aquí en el Espino, centenario. sí lo vimos aquí en el Centenario. Fíjate que a lo mejor es una tontería que te voy a preguntar, porque ese tipo seguramente dio jonrones en todos lados. Yo no he encontrado documentado un jonrón de Héctor Espino en el centenario. No sé si recuerdas, seguramente dio alguno o no haría jonrón en el centenario. De los Pues da, estaba la barra lejos, va. sí, sí, Se la sacaban de fuera.
precisamente, de los datos que hay, es que aquí en Tabasco no dio uno. Es decir, un jonrón, pues, Sí, claro. porque sí le llamaban el niño asesino, ¿no? Sí, Porque te barataba, Chihuahua. y hasta un estadio le pusieron su nombre. Sí, claro. Pero bueno, todas esas vivencias, ya para cerrar, Paulino, todas esas vivencias, ¿qué te ha dejado el centenario? ¿Qué fue el centenario para usted? Que nos pudiera describir un sentimiento respecto a lo que fue este escenario en su vida profesional, trabajando y en su vida personal. Pues la verdad que solo todos los recuerdos que se tienen de eso son muy bonitos. Faltaría espacio para describirte a ti, pero el centenario ha sido algo que perdurará hasta que tengamos el último hálito de vida, porque sí, como aficionados al béisbol, siempre nos llamó la atención, siempre nos gustó. Veníamos incluso a la misma familia la motivábamos y la traíamos a que viera. Mi hijo todavía vino aquí chico a ver el béisbol de Liga Mexicana Y le quedó el gusto. y le quedó el gusto. Afortunadamente. Yo sacaba cuentas y más de la mitad de mi vida la he pasado aquí, ¿no? O sea, y trabajando ya casi la mitad de mi vida y desde niño, pues, Exacto, 10, 12 años, ¿no? Sí se convierte en parte de uno esto. definitivamente. ¿Qué tan difícil fue alejarse, Paulino, cuando te fuiste de la crónica y eso? Pues al principio como todo, ¿no? Siempre la nostalgia de estar allí, pero ya poco a poco pues tienes que vivir tu realidad, son etapas que se van dando en la vida y que tiene que suceder así. Pero lo seguías viendo, que ya no venías tanto por tele, por radio, seguías el juego o también te desligaste. Te diré una cosa, cuando se dio esa situación, el, dos muchachos que tenía el licenciado Paso, que ya no era el licenciado Fernando Paso, ya había fallecido, por desgracia, me invitaron a algunos programas deportivos que tenían ahí en la XBA y me insinuaron o me dieron a entender, pues, intuí ahí de que como que había la intención de invitarme a que siguiéramos aquí. Pero pues ya para ese entonces ya no estaba el equipo que nosotros conocíamos. Ok. Algo para cerrar, Paulino, respecto a la afición de Tabasco. Es algo y siempre es importante, las voces expertas hay que escucharlas. A la afición no se le engaña, es importante un campeonato, un equipo ganador, competitivo de verdad. ¿Es necesario? ¿Es urgente o cómo lo es? Sí, yo creo que tiene ya derecho la afición de Tabasco a un campeonato. Se le debe de armar un equipo, pero un equipo ganador. Y si tú recuerdas, yo creo que también se ha olvidado un detalle que es importante, lo que había antes, que a los peloteros tabasqueños le daba la oportunidad. Tú recuerdas a Héctor Madrigal, a Cecilio Hernández, a Cipriano Pérez, al Chamaco Leiva, a Miguel Pereira, salieron del béisbol llanero, los venían, los fueron, se fueron fijando en ellos y destacaron, porque fueron en ese renglón. Y los que decían que no llegaron, como Pupil, como Maximino Domínguez, que tenían el talento y por alguna cuestión no llegaron a la Liga Mexicana. Sí, porque en ese entonces, te repito, era muy difícil llegar a Liga Mexicana. Había un escollo muy grande. Porque nosotros que jugábamos como aficionados al béisbol, en en el béisbol llanero, en lo que se juega en las comunidades, ahí se conocimos muchos jugadores que tenían la capacidad y todo para poder brillar en Liga Mexicana, y como no había la oportunidad, nunca llegaron. Oiga, muchas gracias. Qué honor, qué privilegio tenerla acá. Decíamos desde pequeños, en niños escuchamos sus relatos junto a grandes maestros y pues agradecerle que en gran medida que uno quisiera ser narrador es por haberles escuchado a gente como ustedes. Gracias por venir. Al contrario, el agradecido soy. Muchas gracias por el espacio y que pues el equipo pronto logre lo que quieren los aficionados
un campeonato, pero que se le dé un equipo ganador, que se arme un equipo bien cimentado, y yo creo que sí se va a lograr. No creo, se logra. Y la afición, estoy absolutamente seguro, porque fui testigo de ello, de que va a estar metido aquí, porque la afición le das una cosa, un equipo ganador y tendrás el estadio lleno toda la temporada. Gracias por la invitación.